Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la clase número 7 del curso de Álgebra Superior 2. Entonces, vamos como les decía al final de la clase anterior, a retomar un poco esta perspectiva axiomática que habíamos visto sobre los números enteros. Bueno, sobre anillos, ¿no? Anillos en general, de manera más general, y números enteros en particular, el anillo de los enteros en particular. Entonces, la última cosa que vimos, bueno, enuncié el axioma 9, ese axioma que nos dice que si yo tengo dos números en esta estructura, en ese anillo, tales que al multiplicarlos resulta que el resultado es distinto del neutro aditivo, ¿no? Que le estamos llamando 0, bueno, es el 0 en los enteros, no necesariamente en cualquier estructura, pero le podemos llamar 0, que al multiplicarlos su resultado es igual a 0, entonces, o bien uno de los factores es igual a 0, o bien el otro es igual a 0, ¿no? O los dos, pues, pero al menos uno de los dos tiene que ser 0, y dicho de otra manera, si tomo dos cosas que sean distintas de 0 y las multiplico, el resultado tiene que ser distinto de 0. Ese era el axioma 9, y vimos un ejemplo, el ejemplo de un anillo que tiene la propiedad, ¿no? Verificamos los axiomas más o menos, los 8 axiomas, y vimos que era un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? Que puse aquí la tablita de la suma y de la multiplicación, anillo conmutativo con elemento unitario que no tenía esta propiedad, ¿no? La propiedad que enuncia el axioma 9, o sea que no es un dominio entero. Y al no ser un dominio entero, pues no, por eso no es un anillo conmutativo con elemento unitario, pero no es de esta clase. Y lo que habíamos mencionado es que el ejemplo paradigmático de dominio entero, es muy fácil de adivinarlo, de intuirlo, pues son los enteros, ¿no? Los números enteros. Entonces, los números enteros, ya habíamos hablado de sus axiomas, y de hecho ya hicimos incluso una construcción conjuntista respecto a esto, tienen las propiedades que deben de tener para satisfacer las primeras condiciones. Pero también es claro que tienen las propiedades para satisfacer el axioma 9. O sea, que si yo me tomo dos enteros, tales que su producto es igual a 0, entonces uno de los dos factores al menos tiene que ser 0, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que tienen los números enteros, que los convierte en un dominio entero, pero no solamente los números enteros, ¿no? Como ya podrán imaginarse o visualizar, pues también hay otros ejemplos que vimos de anillo conmutativo con elemento unitario que también van a satisfacer el axioma 9. Y digo, de manera muy obvia, pues a los números racionales, que recuerden que los números racionales también se pueden construir en términos de parejas, ¿no? Pero esta vez serían de parejas de enteros. De parejas de enteros, más o menos siguiendo un poco con la metodología con la que construimos a los enteros a partir de los naturales, pero entonces ya sabemos que los podemos definir así, tales que P y Q son números enteros, y Q es muy importante que sea distinto de 0, ¿no? Entonces, tenemos a los racionales y ya habíamos definido su producto y su suma. Entonces, en particular, si tenemos dos racionales, digamos PQ, R entre S, sabemos que Q y S son distintos de 0, ¿no? Entonces, si me tomo dos que sean distintos de 0, como en este caso, ¿no? Al multiplicar racionales, o sea, el producto de racionales, lo que utilizo es el producto de números enteros, ¿no? Esto es igual a P por R, donde este puntito acá arriba es la multiplicación de enteros, a diferencia de esta que es la de racionales, y Q por S. Entonces, como este es distinto de 0, ese también es distinto de 0, Q y S son distintos de 0, y estos son números enteros, y este es un producto de enteros, y los enteros son un dominio entero. Entonces, el resultado de la multiplicación tiene que ser distinta del 0, ¿no? Del 0 de los enteros. Pero aquí arriba pasa lo mismo, porque estos dos tienen que ser distintos de 0 por definición, ¿no? Por ser unos racionales. Pero además me tomé a P y a Q, a PQ y a R entre S, me los tomé distintos de 0. Eso quiere decir que P no es 0 y R tampoco es 0, ¿no? Estos dos tampoco son 0. Entonces su producto es distinto de 0. El producto de esos dos enteros, en los enteros, también es distinto de 0. Por lo tanto, el numerador es distinto de 0, es un entero distinto de 0, el denominador es un entero distinto de 0, y eso quiere decir que el racional completo es distinto de 0. Entonces, si me tomo dos cosas aquí que sean distintas de 0, su producto va a ser también distinto de 0. Y eso es lo que dice el axioma 9. Entonces, los racionales también son un dominio entero. Y como ya se pueden imaginar, pues eso va a pasar también con los reales,
Esto va a pasar también con los complejos, va a pasar con estas estructuras, porque, bueno, esas estructuras en particular tienen las propiedades de anillo conmutativo con elemento unitario. Lo que pasa con los dominios enteros, y eso es algo que tienen que tener muy presente y que vamos a resaltar para el siguiente tema, que el dominio entero es algo así como el punto a la mitad, está como en el nivel a la mitad entre el anillo conmutativo con elemento unitario, si quieren, pero en general entre el anillo y el campo. Porque si recuerdan, más o menos, digo, eso no lo dije formalmente, pero lo he mencionado varias veces, la característica, el axioma extra de estas cosas que tienen los anillos que cumplen los campos es que todo elemento distinto de cero tiene inverso multiplicativo, ¿no? O sea, para todo elemento distinto de cero hay uno, que al multiplicarlo por él nos va a dar la unidad, nos va a dar el elemento neutro multiplicativo. Entonces, bueno, así podemos visualizar un campo. Entonces tenemos por un lado los anillos conmutativos con elemento unitario, por otro lado tenemos a los campos, y en medio de esos dos, en un sitio como este, donde no hay la división esta como tal, porque no tenemos fracciones, no tenemos cosas no enteras, pero tampoco nos podemos quedar solamente en la suma y la multiplicación, podemos dar un pasito más, que es lo que nos garantiza este axioma 9. Vamos a ver cómo es eso y va a quedar más claro, sobre todo en el siguiente tema, cuando entremos de lleno al tema de divisibilidad. Bueno, por entonces ya tenemos a los dominios enteros como nuestro ejemplo de estructura con la que estamos trabajando ahorita. Entonces va a haber algunas propiedades que se cumplan para dominios enteros que no se cumplan, porque ese es el punto, ¿no? Así como el axioma 9 es un axioma que no se deriva de los otros 8 axiomas, y tenemos estructuras que lo satisfacen y estructuras que no lo satisfacen, aunque satisfagan los demás, pues tenemos propiedades, ¿no? Eso digamos que es una consecuencia lógica en los dos sentidos, en el sentido natural de que se sigue lógicamente, pero también la lógica nos garantiza que al introducir este axioma, las derivaciones que podemos obtener aplicando las leyes de la lógica, pues van a ser distintas a si no tuviéramos el axioma, ¿no? Esto agrega nuevos resultados. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos y que viene al lugar lo que mencionaba sobre los inversos, vamos a ver, es la proposición, que no estoy muy segura, proposiciones sí demostramos varias antes de pasar a la construcción conjuntiza, pero creo, ¿no? Le voy a arriesgarme un poco poniéndole un 5, creo que es la número 5. Entonces, esta proposición 5 que vamos a demostrar ya contando con esto, pues es la que podríamos identificar con la ley de cancelación para la multiplicación. Recuerden, o para el producto. Recuerden que la ley de cancelación para la suma, ¿no? Cuando la vimos como una proposición, mostramos que es válida, ¿no? O sea, no solamente usábamos argumentos de la prepa de decir, pues está sumando, pasa del otro lado restando. O, pues nada más está aquí, está acá, lo rayo y se cancela. No, tiene que estar justificado en alguna propiedad, que en este caso pues tiene que venir de los axiomas o de una propiedad probada a partir de los axiomas. Entonces lo que decíamos es cancelar cuando sumamos, cancelar en la suma, es realmente sumar el inverso, no es rayar así como arbitrariamente, y no es pasar del otro lado restando, ¿no? O sea, las cosas no pasan del otro lado porque pues es un enunciado, entonces estamos hablando de una expresión lingüística, no estamos hablando de la cosa en sí, entonces no tiene sentido pasarla del otro lado de la identidad restando, es algo que se dice, pero en realidad lo que hacemos es, gracias a los axiomas, sumar por el inverso aditivo. La ley de la cancelación para la multiplicación, ¿qué diría? Pues diría que dados A y B en un anillo, en un dominio entero, lo voy a abreviar con esta B y en mayúscula, dados A y B en un dominio entero y C, un número que sea mayor que 0, si quieren vamos a tomarlo como un número natural o un elemento del dominio que sea mayor. Aquí, el problema aquí nosotros ya vimos que el orden de los enteros se puede definir a partir del orden de los naturales. Lo que no me gusta es que desde esta aproximación no se ha definido todavía el orden, entonces no vamos a ponerle ese mayor que 0, pero podemos ponerle ese en
los naturales menos el 0, ¿no? O sea, C un número positivo, es lo que quiero decir. Entonces, dados A y B en un dominio entero y C en n-0, o sea, C un número positivo, se tiene que, si A por C es igual a B por C, si A por B, no, perdón, aquí no número positivo, pero con razón ya decía yo, no quiero usar una desigualdad porque se supone que todavía no la definimos, no, solamente C distinto de 0, y ahorita vamos a ver por qué hay que pedir a C distinto de 0. Entonces, dados dos elementos en un dominio entero de C distinto de 0, si A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B. Entonces, ahorita lo probamos, pero observaciones importantes de este enunciado, de esta proposición. Fíjense, de nuevo, cancelar, cuando lo pensábamos para la suma, decíamos, es que a veces entendemos la cancelación de la suma como lo pasamos del otro lado restando. Y yo decía, bueno, la cosa es que todavía no tenemos una noción de restar, ¿no? Nosotros para lo que hemos definido, pues utilizamos dos operaciones, la suma y la resta, la suma y la multiplicación. Pero después de eso nosotros definimos la resta, la definimos como sumar restar es sumar el inverso aditivo de un número. Entonces, ya podíamos como pasar restando. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí usualmente? Cuando tenemos una cosa de este tipo, cuando tenemos A igual a C, A por C igual a B por C, muy seguido lo que decimos, siguiendo con esta lógica de preparatoria, es decir, pues C está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Y de esa manera es de la manera en la cual elimino a C. Pero una cosa como esa no tiene sentido en el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque nunca hemos hablado de división. No hay definida una operación que sea la división. Entonces no lo puedo pasar de nuevo en sí. De hecho, no tiene sentido eso de pasar del otro lado, porque los objetos no están en ningún lado para poder pasarlos del otro lado. Lo que pasaría del otro lado sería solamente el símbolo, pero esa no es una propiedad de símbolo, sino una propiedad de objeto. Entonces no tiene sentido pasarlo del otro lado, no tiene sentido dividirlo, no tiene sentido, esto se elimina, ¿por qué? Porque divido de los dos lados entre C, ¿no? Ahora, a diferencia de la vez pasada, que podíamos decir, bueno, ya, siendo formales, lo que estamos haciendo es sumar por el inverso aditivo, ¿no? Y así cancelamos. Pero fíjense que aquí no podría decir, pues muy fácil, multiplicar por el inverso multiplicativo de C. No se puede porque no hay inversos multiplicativos dentro de este juego. No podemos asumir, hay dominios enteros que tienen inversos multiplicativos, como los racionales o los reales, pero no necesariamente. Como no necesariamente, no puedo dar por hecho que hay un inverso multiplicativo que pueda multiplicar aquí y acá y entonces deshacerme de la C. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esta ley que siempre vimos tan fácil de, pasas del otro lado dividiendo, o divides de los dos lados entre lo mismo, o simple y sencillamente se eliminan, pues no está justificado. No está justificado porque no hay inversos multiplicativos en los dominios enteros, no necesariamente hay, los hay en algunos, pero no necesariamente. Y bueno, no tiene ningún sentido simplemente decir, no, pues está aquí, está acá, lo rayo de los dos. Y una muestra de que no tiene sentido razonar, es una igualdad, si está la misma cosa en los dos, entonces la puedo quitar y no se altera la igualdad, es el caso en el cual C es igual a 0, ¿no? Si C fuera igual a 0, les decía, ¿no? Eso también viene como otra observación. Si C fuera igual a 0 y tuviera que A por 0 es igual a B por 0, pues entonces, claramente, de aquí no puedo inferir que A es igual a B, ¿verdad? No lo puedo inferir porque nosotros ya demostramos que todo número entero, eso sí lo probamos que cualquier elemento de un anillo, si lo multiplicamos por 0, entonces eso nos da 0. ¿Se acuerdan? Había una proposición que decía que A por 0 es igual a 0 para todo A en un anillo. Entonces, esto lo demostramos. Eso no es un axioma, pero ya lo probamos. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Entonces, estos dos son iguales, pero eso no necesariamente implica que A sea igual a B, ¿no? 4 por 0 es igual a 2 por 0 y 4 no es igual a 2 en los enteros. Entonces, ya no puedo derivar estas cosas como tales, tengo que tener cuidado con esto. Si esto es igual a 0, entonces no se sigue el resultado y no puedo justificar, como lo hicimos con la suma, la eliminación con los inversos, porque no hay inversos multiplicativos. Entonces, por eso esta idea de que el dominio entero es como la estructura que está en medio
de un campo, no llega a ser campo, no hay inversos multiplicativos, pero es un poquito más que un anillo conmutativo con elemento unitario. Pero entonces, si yo estoy diciendo que esto se vale para un dominio entero, pero no digo que se valga para un anillo conmutativo con elemento unitario, entonces las propiedades de dominio entero tienen que tener algo que ver en la justificación de este resultado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay manera de derivar esto sin apelar al axioma 9, porque entonces sería un resultado que se vale para cualquier anillo, o para cualquier anillo conmutativo con elemento unitario. Pero no, les estoy diciendo que se vale para el dominio entero. Entonces, ¿cómo tendría que demostrarlo? De nuevo, a ver, piénsenlo tantito, traten de hacer ustedes la demostración. Tengo esto y quiero llegar a esto, pero no tengo inversos multiplicativos, no puedo solamente rayar las cosas, no puedo apelar a propiedades de la identidad, porque esta es una identidad de símbolos, no sabemos cómo son los objetos detrás de esos símbolos. Entonces, dado que no puedo usar ninguna de esas cosas, para llegar de aquí a acá, ¿qué es lo que puedo usar? Pues puedo usar claramente los axiomas del 1 al 9, ¿no? Porque el dominio entero también cumple ser conmutativo y con elemento unitario. Entonces, cualquiera de mi lista de axiomas o de proposiciones que ya he demostrado, como esa de que A por 0 es igual a 0, se vale. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Bueno, partimos de la hipótesis. Nos tomamos este número, que es el producto de A por C, igual a B por C, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer? Bueno, una cosa que sí sabemos que sí podemos utilizar, de la que sí podemos echar mano, pues son los axiomas. Por ejemplo, sabemos que esto, al ser el producto de dos elementos en el anillo, y esto al ser el producto de dos elementos en el anillo, en el dominio entero, en particular recuerden que eso es un anillo, esto vuelve a ser un número del anillo, o un elemento del anillo, ¿no? Pensando que estuviéramos trabajando con matrices o alguna otra cosa que no sea número. Y eso también vuelve a estar en el anillo. Y dentro de las propiedades de anillo está la de tener inversos aditivos. Entonces, bueno, por el axioma, híjole, no me acuerdo del orden exacto, pero supongo que el de los inversos aditivos era el 3. Imagino, porque puse primero el del neutro aditivo, luego puse el de la conmutatividad de la suma, entonces probablemente sea el 3, pero si no es el 3, pues es el de los inversos aditivos, ¿no? Entonces, por el axioma 3, existe menos BC, o sea, el inverso de este, tal que, y ya definimos la suma ya la definimos como la resta ya la definimos como la suma con el inverso. Entonces tenemos menos BC tal que BC menos BC es igual a nuestro neutro que es igual a 0, ¿no? Entonces sumamos de ambos lados y tenemos que AC menos BC, o sea, restamos de ambos lados, por restar de sumar por el inverso, más el inverso, es igual a BC menos BC. Esto quiere decir, aquí tenemos C de este lado y C de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar el axioma 8, el axioma de distributividad. No el axioma 8, el axioma, la proposición, probamos que la resta es distributiva. Probamos que la resta es distributiva porque la distributividad se enuncia para la suma. Pero como definimos a la resta en términos de la suma, es solamente aplicar esa proposición. Entonces, como la resta es distributiva, y eso lo demostramos, ¿no? Si no, no lo podremos usar, distributiva, eso quiere decir que A menos B por C es lo mismo que esto de acá arriba, ¿no? Puedo factorizar a C. Y eso es igual a 0, que es BC menos BC, ¿no? Eso es igual a 0. Y ahora sí que, entonces fíjense cómo lo tenemos aquí escrito. ¿Cómo lo tenemos aquí escrito? Ahora sí no violé ninguna regla, no di nada por hecho. Todo lo que usé, lo usé justificándome en algo. Aquí sumé de ambos lados, después apliqué la resta, la distributividad de la resta y la propiedad del inverso aditivo, y tengo esto de acá. Pues ahora aplicamos, si lo ven más o menos claro, tengo el producto. De nuevo, si esto lo estoy anunciando para dominio entero es porque algo tendrá que ver con las propiedades, y la propiedad de dominio entero relevante aquí es la 9, ¿no? El axioma 9. Entonces tengo el producto de 2 que me da igual a 0. Entonces, como estamos en un dominio entero,
por el axioma 9, tenemos que este es el producto que nos da 0. Tenemos que o bien A menos B es igual a 0, ¿no? Donde este es uno de los factores, o C es igual a 0, porque estamos en un dominio entero. Entonces el producto es 0, o este es 0, o este es 0. Pero este no es 0, ¿no? Por hipótesis, C es distinto de 0. Entonces, como este no es 0, pues aplicamos la ley. Lo vimos en álgebra superior 1, cuando vimos las leyes de derivación lógica. Vimos que está esa ley de eliminación que me dice que si tengo P o Q y no P, entonces Q no. Entonces, o bien A menos B es igual a 0, o bien C es igual a 0, pero resulta que este no es 0, ¿no? Pero C es distinto de 0 por hipótesis. Por lo tanto, A menos B es igual a 0. Y una cosa que sí puedo hacer es sumar el inverso aditivo de menos B, ¿no? Entonces, sumo con el inverso aditivo, y esto es A menos B más B es igual a 0 más B. Y esto implica que, bueno, solamente hay que asociar, ¿no? Hay que eliminar aplicando que este es el inverso, y entonces tenemos que A más 0 es igual a B. Por lo tanto, A es igual a B, ¿no? Porque esto es 0, y entonces tengo que A es igual a B, que era lo que quería llegar. Entonces, ¿qué es lo relevante? Es una demostración muy simple, pero lo relevante es, ya no puedo cancelar solamente rayando, y tampoco, por los axiomas y el juego en el que estoy jugando, tampoco está disponible la estrategia de utilizar el inverso multiplicativo. ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar las propiedades relevantes, que en este caso son las de dominio entero, que es el axioma 9, que me permite aplicar aquí esto, ¿no? Y decir, bueno, si el producto es igual a 0, uno de los dos tiene que ser 0, este no es 0, entonces este tiene que ser 0. Y al este ser 0, pues llego a la conclusión de que A es igual a B. Entonces creo que más o menos se entiende cuál es la lógica de estas demostraciones y cuál es la relevancia, ¿no? Bueno, entonces ahí está una propiedad que tiene los dominios enteros, que no tiene cualquier anillo conmutativo con elemento unitario. Y de hecho, en el ejemplo que puse la clase pasada, si se acuerdan, por como lo habíamos definido, teníamos que 2 por 2 es igual a 0, ¿no? Entonces, esto de acá, pues nos dice que no podemos cancelar, porque por ejemplo, 2 por 2 es lo mismo que 0 por 2, ¿no? 2 por 2 es lo mismo que 0 por 2, donde 2 es distinto de 0. Entonces, si aplicara la ley de la cancelación, pues cancelaría aquí a 2 y a 2, que está multiplicando en los dos lados, y tendría que 2 es igual a 0. Pero 2 no es igual a 0. Entonces, como 2 no es igual a 0, pues esto no es verdadero en ese anillo que vimos la clase pasada, ¿no? El axioma 9 está directamente relacionado con que se valga la cancelación para la multiplicación. Bueno, entonces ya está esta propiedad que hemos demostrado para los dominios enteros, y ahora vamos a seguir con unos axiomas. Estos axiomas son axiomas para los números enteros, son axiomas que son de los números enteros. Entonces, en la construcción que se hacen, así como nosotros hicimos la construcción conjuntista de los números enteros, o sea, si se acuerdan, cuando construimos a los enteros con los conjuntos, utilizando conjuntos y números naturales, las cosas que enunciaba no eran para cualquier anillo, ni para cualquier anillo, como te digo, con elemento unitario, eran solamente para los enteros. ¿Por qué? Porque la construcción que hicimos, de alguna manera nos aferra, nos obliga a quedarnos en los enteros. No lo podríamos llevar a las matrices o algo así, porque a los enteros los escribimos como clases de equivalencia de n cruz n. Entonces, en algún sentido, a pesar de que mucha gente pensaría que esta aproximación es menos formal, es de hecho más general, ¿no? Porque las cosas que hemos enunciado desde aquí han sido para anillos conmutativos con elemento unitario de manera general, e incluso algunas para anillos y que no sean conmutativos de manera general. Entonces, este axioma sí va a ser un axioma para números enteros, o sea, esto va a ser dentro de la aproximación hacia los números enteros, utilizando esa metodología
axiomática. Y entonces tenemos el axioma 10 que nos dice que si dos números, si A y B son números naturales, están en el conjunto de los números naturales, pero esa suma, de nuevo vamos a pensarla como la suma de los números naturales, así como la tomamos para la construcción conjuntista. Entonces A más B también es un número natural. O sea, la suma de números naturales es un número natural. Y eso, claro, es una propiedad de los naturales. ¿Por qué lo pongo como un axioma de los enteros? Porque no va a ser demostrado. No va a ser demostrado porque es una propiedad de los números naturales. Se demuestra dentro de los números naturales. Aquí simplemente es una propiedad. Bueno, vamos a tomarnos su correspondiente para el producto, que le vamos a llamar el axioma 11. Es el axioma 11 de números enteros. De hecho, le voy a poner aquí de números enteros, El axioma 11 de los números enteros nos dice que si A y B son números naturales, entonces el producto, donde ese es el producto de números naturales, también es un número natural. Y finalmente, el axioma 12, que es conocido, bueno, este axioma siempre lo vemos cuando se estudian los números naturales como la tricotomía, ¿no? Es el axioma de tricotomía, bueno, tiene que ver con la tricotomía de los naturales, pero enunciándolo para los enteros, siendo esto un axioma de los números enteros, nos dice lo siguiente, nos dice que si A es un número entero, entonces se cumple una de las siguientes condiciones. O bien A está en los naturales positivos, o sea, en los naturales mayores que 0, o bien A es igual a el 0 natural, que nosotros sí lo hemos considerado como un número natural todo el tiempo, o bien menos A, ¿no? Como estamos hablando de un entero, entonces podemos tomar a su inverso aditivo sin ningún problema. Entonces, o bien el inverso aditivo está en los números naturales positivos. Eso lo demostramos, ¿no? Eso no solamente lo pusimos, sino que lo demostramos cuando hicimos la construcción conjuntista. Eso está bien, pero en este caso, como estamos trabajando dentro de otro marco, estamos en este marco axiomático, pues también se tiene que enunciar, y aquí va a ser un axioma. Es un axioma de enteros porque las demostraciones se dan dentro de los números naturales. Entonces aquí ya se toma como algo que se da por hecho. ¿Y eso qué nos permite? Pues eso nos permite definir, y entonces tenemos nuestra siguiente definición, para que vean, aquí en esta perspectiva, desde esta aproximación, también hay definiciones y también se van construyendo las cosas. Entonces tampoco hay que dejarse ir con la finta de que esto o esta estrategia es menos formal o que está mal de alguna manera. No, no es eso, las cosas se justifican dentro de un sistema formal, no es que esté mal en contraste con la aproximación conjuntista. La aproximación conjuntista es formal en el sentido de que es formal en términos de la teoría de conjuntos, pero recuerden que la aritmética y la teoría de números son muy anteriores a la teoría de conjuntos, a la formalización de la teoría de conjuntos. Ya había aritmética formal antes de que hubiera teoría de conjuntos. Entonces, bueno, son dos perspectivas de la matemática, una que asume que los conjuntos, la teoría de conjuntos tiene un rol fundamental como fundamentación de la matemática, de la práctica matemática, y otra que no, otra que trabaja solamente con los principios de la lógica, pero ninguna es mejor que la otra, solamente sirven para diferentes propósitos y responden a diferentes percepciones de qué es la matemática, o de qué se trata la matemática, o de cómo se debe de hacer la matemática. Pero así como a priori no podemos descalificar ninguna de las dos. Entonces, aquí también tenemos una definición de orden, porque no hemos definido el orden, no tenemos un orden, solamente tenemos un conjunto, nuestra estructura, el conjunto, las dos operaciones y los axiomas que hemos dado hasta ahora, pero no hay ninguna otra relación todavía, ¿no? Así como lo hicimos para la resta, esto también se tiene que definir. Entonces, esta definición para enteros nos dice que dados A y B, números enteros, ¿no? A y B en Z, en este dominio entero que son los enteros, definimos
el orden en los enteros como A es mayor que B, si y solo si A menos B es un número natural positivo. Entonces ese va a ser, y si lo piensan, es más o menos obvio que esta definición de orden es la misma, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la construcción dimos un cierto conjunto P, que era el conjunto de todas esas clases que estaban por debajo de la diagonal, de todas las clases que tenía con representantes A, B, donde A era mayor que B, que es esto de acá? Pero claro, este sería la definición a la que le puse un gorrito, ¿no? La definición en los números enteros, donde este es mayor que este, sí, solo sí. Allá lo definimos de otra manera esto, porque teníamos a nuestras clases de equivalencia, pero es equivalente. Sí, solo sí, A menos B está en los números naturales. Entonces ahora tenemos estos axiomas, tenemos esta definición en esta otra perspectiva, la perspectiva axiomática, y tenemos que probar cosas como propiedades, como lo hicimos en la primera parte, bueno, en la parte anterior, que es la perspectiva conjuntista. Entonces voy a cortar aquí para no hacer más largo el video, no tener problemas al momento de subirlo, y ahorita regreso y termino con esta parte.